Buen día, mi nombre es Diana Núñez y junto a mis compañeros Julián Trocha, Alejandra Martínez y Marco Cruz, nos correspondió exponer sobre el sistema digestivo en peces. Nosotros escogimos el pez trucha arcoíris, su nombre científico es Oncorhynchus mykiss, y mi compañero Julián va a continuar con la exposición. Bueno, nosotros quisimos hacer una disección a esta trucha para mostrar el intestino. Pues evidentemente encontramos que el intestino es mucho más corto que en otras especies que son omnívoras, ya que pues esta es carnívora, entonces presenta un intestino mucho más corto. Aquí podemos evidenciar los ciegos pilóricos que están inmediatamente relacionados con el intestino anterior. Aquí encontramos el estómago que mediante el esfínter pilórico pues está unido al intestino anterior. También vemos el intestino medio y por último encontramos la porción última del tracto digestivo, que es el intestino posterior o el intestino grueso de la trucha, como lo podemos ver ahí, y encontramos el ano. A continuación explicaremos todo mucho más a fondo. Mi nombre es Lucia Alejandra Martínez. Vengo a hablarles acerca de las generalidades del tracto digestivo de los peces. El tracto digestivo de los peces muestra una enorme plasticidad derivada de los diferentes tipos de alimento que se encuentran en el medio acuático y que ellos consumen. La digestión comienza en el estómago de estos animales y el intestino, en comparación con otras especies que comienzan su digestión en la cavidad bucal. Aquí en esta imagen se observan 4 diferentes tipos de aparatos digestivos dependiendo de la dieta que consumen, ya sean carnívoros, omnívoros, plantívoros, etc. En la primera, en la A, se observa el aparato digestivo de un pez carnívoro, del que vamos a hablar en este tema desde la trucha. Se observa aquí, se destaca en el intestino medio sus ciegos pilóricos. En el tracto digestivo, en el aparato digestivo B, está cerca de un omnívoro, un pez gato. El estómago se forma aquí un gran saco. Este pez tiene la característica de que es omnívoro, pero tiene su preferencia por la alimentación más que todo de origen animal. El aparato digestivo C es de una carpa. Aquí se puede observar sus dientes faringeos, su vesícula biliar. La particularidad que tiene esta carpa también es un omnívoro, tiene también su preferencia es de origen vegetal y no presenta estómago. Y el D es un pez, se llama milfish, es un plantívoro. Aquí se observa la presencia de molleja, es un estómago tubular y también hay presencia en el intestino medio de sus ciegos pilóricos. Esto es todo, vamos a hacer más que todo referencia al aparato digestivo del carnívoro, la trucha arcoíris. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Julián Trocha y el día de hoy les vengo a exponer la boca de la trucha arcoíris. Su mandíbula está sujeta por 2 huesos móviles y libres. En cuanto a los premaxilares y maxilares, están por detrás. Ambos llevan dientes curvos, afilados y alineados en una sola fila. Cuando abrimos la boca se puede apreciar una fila de dientes palatinos, los cuales son internos y paralelos de los maxilares, así como una doble fila de dientes pomeranios. Estos se encuentran en una doble línea puestos en zigzag. En el costado derecho le estará apareciendo una imagen en el cual podemos observar lo que son que los dientes azules son los dientes pomeranios y los de color rojo son los palatinos. Bueno, en cuanto a la cavidad oral, es muy amplia, ya que ocupa el 60% de la superficie de la cabeza. Se encuentra rodeada por unas estructuras labiales, los premaxilares, los paladares, el superior e inferior, los opérculos, los arcos branquiales. Esta cavidad está recubierta por un epitelio escamoso estratificado, en el cual se observan células calciformes hacia el interior
se encuentra un tejido conectivo denso, en donde es posible observar lo que son los plexos nerviosos, los vasos sanguíneos. También podemos encontrar lo que es una capa mucosa, una capa de músculo estriado longitudinal y posteriormente un músculo estriado circular. También son apreciables a esta altura lo que son las papilas gustativas fungiformes a lo largo de toda la mucosa oral. A mano derecha de ustedes estará apareciendo un corte histológico sobre la mucosa oral, en lo cual podemos encontrar el epitelio escamoso estratificado, las células calciformes, las papilas gustativas fungiformes, la submucosa, el tejido conectivo denso, el muscular, también el músculo estriado longitudinal, el músculo estriado circular, y podemos encontrar todo eso al costado derecho. Bueno, entonces también podemos encontrar lo que son los dientes. Son de carácter molariformes y se encuentran ubicados en la premaxila. También están constituidos por lo que es el esmalte, la dentina y la pulpa. Los odontoblastes son visibles entre la dentina y la pulpa. En cuanto a su porción más interna del diente, está constituida por una estructura ósea con apariencia de hueso trabecular. A su vez existen dos estados de desarrollo dental, en formación y completamente formados. Los dientes en formación están por dentro de los huesos premaxilares, y estos están compuestos por los escleroblastos, los odontoblastos y la predentina y el esmaltoide. Entonces, al costado derecho de ustedes podemos encontrar lo que es el diente molariforme en un corte transversal, lo cual es la capa, se puede encontrar la capa mucosa, el esmalte, la dentina, el odontoblasto, la pulpa, el tejido óseo maxilar. Bueno, en cuanto a la faringe es un tubo corto que conecta la cavidad bucal con el esófago. También es la primera estructura tubular del sistema digestivo que posee componentes. De las capas concéntricas, mucosa, submucosa y la muscular. En cuanto a la capa de la mucosa, está compuesta por un epitelio escamoso estratificado, organizado de manera de pliegues. También se puede notar que aumenta la cantidad de células calciformes dispuestas en este epitelio. En comparación con la cavidad oral, la submucosa está compuesta de una capa delgada de tejido conectivo laxo y un tejido nervioso, y además a esto un tejido sanguíneo. Bueno, también podemos encontrar que se muestra inmersa en los pliegues mucosos. En cuanto a la capa muscular, está compuesta por dos tipos de músculo, el estriado, el longitudinal y el circular. Estos están dispuestos externamente e internamente. Bueno, también los dientes faringios están compuestos por dentina, el bulbo interno, y estos dientes son mucho más pequeños que los que se ubican en la cavidad oral, y la forma que ellos tienen es una forma puntiaguda. Al costado derecho ustedes pueden observar lo que es la mucosa faríngea. Se pueden encontrar las células mucígenas, el epitelio, la submucosa, el tejido óseo. Muchas gracias. Voy a hablarles aquí acerca del esófago de la trucha. Embriológicamente se desarrolla en el tubo digestivo primitivo. Se forma por debajo de las bolsas faríngeas de las yemas del pulmón, en la vaginación ventral de la faringe compuesta por el endodermo. Caudal a este brote se forma el esófago a partir de la porción del intestino anterior. Anatómicamente es corto, es ancho, es elástico, tiene presencia de células secretoras de moco, su inervación está dada por el nervio vago y su irrigación es a través de la arteria carótida común. Presencia de glándulas secretoras de pepsinógeno y ácido clorhídrico. En el pepsinógeno se inactiva la pepsina y el ácido clorhídrico es estimulado por la gastrina, que es secretada a través de las células G. Histológicamente aquí podemos observar dos cortes histológicos del esófago, uno es transversal y el otro es longitudinal. Se pueden observar las capas de
del esófago, que son su capa mucosa, submucosa, muscular y serosa. En la mucosa hay presencia de epitelio estratificado cilíndrico. En la capa submucosa hay presencia de tejido conectivo laxo y algunas fibras y nervios. En la capa muscular es de músculo liso y la capa serosa es de epitelio plano simple. Con respecto al estómago, embriológicamente se da una dilatación del intestino anterior. Es un estómago distendible constituido por una porción glandular y aglandular. Es en forma de U tipo sigmoideo. Está también dividido por una zona cardial y posterior una zona pilórica, con sus esfínteres, esfínter cardial, que es la conexión entre el esófago y el estómago, y la pilórica es a través de el estómago y su primera porción de intestino en estos animales. También presentan fibras estriadas de contracción voluntaria, lo que confiere al animal la capacidad de retener, regurgitar o rechazar alimento. También inicia su descomposición de alimento mediante la contracción muscular, su secreción de enzimas y sus jugos gástricos. Son de células columnares o oxínticas. Las columnares se des en la superficie del estómago y su función es de secretar moco. Y las oxínticas secretan pepsinógeno y ácido clorhídrico. Al final del estómago está el píloro, que controla el vaciado del contenido graso al intestino. Su apertura y cierre determinan los tiempos de vaciado gástrico. También hay contacto el alimento con los jugos gástricos, así como la acidez del quimo gástrico. El pH de este es bastante ácido, de 2 a 5. Está reportado en el estómago de esta especie. Bueno, aquí con respecto a la parte histológica, se puede ver la túnica mucosa. Está compuesta por epitelio cilíndrico simple. Este aquí que hace referencia a GG significa las glándulas gástricas que presentan en su interior granos de secreción. Se pueden observar que son altamente basófilos. La capa muscular del estómago es una mucosa, presenta una mucosa delgada. Su submucosa es de tejido conectivo laxo. La capa muscular es músculo liso con dos orientaciones. Tiene orientación transversal y orientación longitudinal externa. La última capa, que es la capa serosa, presenta epitelio plano simple. Continúa mi compañero con el recorrido de los intestinos. Muchas gracias. Como lo mencionamos anteriormente en el video, los higos pilóricos se sitúan entre el final de la porción pilórica del estómago y la parte proximal del intestino anterior. Después de este intestino anterior encontramos el intestino medio y como parte final del tubo digestivo encontramos el intestino posterior y el ano. Embriológicamente este tubo tiene origen en el endodermo, que recubre pues el saco vitelino. Este saco vitelino pues en sí no tiene ninguna implicación en cuanto a la formación del tubo primitivo. Como observamos aquí, encontramos el saco vitelino, que su función es nutrir a la larva o al embrión en su estado de desarrollo, y aquí encontramos el tubo primitivo. Bueno, encontramos aquí tres cortes histológicos. El primero es del intestino anterior, el segundo del intestino medio y el tercero del intestino posterior. Como vemos, encontramos en la mucosa, está formada por un epitelio columnar, y encontramos también células caliciformes en todas pues, los cortes histológicos. También se encuentra una delgada capa de lámina propia. Encontramos pues que del intestino anterior al intestino posterior va disminuyendo los pliegues del epitelio columnar, y también va disminuyendo
estas células caliciformes van disminuyendo a medida que va el recorrido hacia el intestino posterior. También este posee un músculo liso, eh, liso circular y un músculo transverso circular, a diferencia de los cibos pilóricos que están en ausencia de músculo. Bueno, encontramos que el ciego pilórico y el intestino anterior pues son los encargados de la digestión enzimática, la absorción y el almacenamiento y la fermentación. Estos realizan esta absorción de glucosa y otros aminoácidos mediante transportadores secundarios de sodio, realizan esta absorción. También encontramos que en el intestino medio es donde se realiza la emulsificación por parte del páncreas y el hígado, se realiza la emulsificación para la absorción de los lípidos. Pues más adelante mi compañera les explicará todo este mecanismo de hormonas. Y en el último intestino, en el intestino posterior, encontramos que este tiene como función osmorregulador e intercambio iónico. Es importante porque realiza la absorción de agua y de cloruro de sodio. Este secreta potasio y bicarbonato y otros componentes que ya pues digamos que no fueron absorbidos y ya no sirven para el organismo, realizando pues la evacuación. Bueno, la peristalsis es muy importante en esta fase, en este mecanismo, pues tiene como función transportar el bolo alimenticio a través del intestino, como lo podemos evidenciar aquí. También tiene como función mezclar todos estos componentes, digamos, como para la emulsificación de los lípidos, entonces sirve para eso. Este posee 4 fases. La primera dura de 45 a 60 minutos. En esta fase, pues es como de relajación. Pues no hay mucho que decir. En la segunda fase, dura aproximadamente 30 minutos. En esta fase, las contracciones peristálticas van aumentando, pero digamos que no están tan parejas, sino que están muy disparejas. En la tercera fase, esta dura de 5 a 15 minutos, pero estas ya son contracciones mucho más rápidas, como lo podemos ver, y son contracciones que llevan, digamos así, un ritmo o una secuencia igual. En esta pues es cuando se mezclan los componentes y también cuando el esfínter pilórico se dilata para la entrada de quimo o de material para su emulsificación y su absorción. Y también pues se realiza el transporte de quimo. Y la cuarta y última fase es un periodo de transición en el cual digamos que no es más rápido que la primera, no es más lento que la primera, ni más rápido que la tercera. Digamos que es como el periodo en el que sirve para volver a la primera fase. A mí me correspondió exponer sobre las glándulas anexas. En este caso tengo la glándula anexa del hígado y más adelante la del bilis. El hígado embriológicamente nace de una invaginación ventral del extremo más caudal del intestino anterior. Este divertículo hepático crece cráneo ventralmente en el espesor del mesenterio ventral primitivo y también en el espesor del mesénquima del septum traversum. El divertículo inicial se divide en 2 partes. Una forma un esbozo hepático que va a dar origen al parénquima del hígado y el segundo esbozo, que es un esbozo cístico, va a formar la vesícula biliar. Bueno, el divertículo inicial se divide en 2 partes. Un esbozo hepático que va a dar lugar al parénquima del hígado y un esbozo cístico que va a dar lugar a la vesícula biliar. Bueno, el hígado como tal está imperfectamente dividido en lóbulos derechos e izquierdos y se encuentra en posición ventral cerca del estómago. Está anclado a miomas y a la columna vertebral por tejido conectivo.
Histológicamente vemos que el tejido hepático presenta una coloración uniforme y los hepatocitos como tal presentan un núcleo con cromatina, son centrados y redondeados su núcleo. Y los nucleolos, ahí no se ve bien, pero bueno, es más o menos esa es como la histología de un hígado de la trucha, es que los nucleolos también son los miofílicos. Las células epiteliales endodérmicas van a proliferar y forman cordones celulares que se diferencian en hepatocitos y en otras células derivadas del esbozo hepático. Estas van a dar origen a un sistema excretor que es biliar y a los conductillos interlobulares que están muy relacionados con los hepatocitos. Bueno, el tronco común del divertículo va a ser el conducto colédoco que desemboca en la porción craneal del duodeno en el punto de origen de divertículo. El hígado se encuentra bien desarrollado en los peces y actúa como depósito de glucógeno. También almacena grasa, asimila nutrientes, es el que produce la bilis y tiene un papel muy importante en la síntesis de proteínas. Voy a volver un poquito porque acá me faltó algo, que es que las células encontramos la glándula de la vesícula biliar, que es un esbozo cístico, como les mencionaba, o sea, se produce a partir del esbozo cístico. Este es importante porque produce la bilis y se almacena en la vesícula biliar. La siguiente glándula que me corresponde es la glándula del páncreas. Esta se origina a partir de esbozos, uno ventral y otro dorsal. El páncreas dorsal se origina de la cara dorsal del duodeno y crece en el mesenterio dorsal. Bueno, el crecimiento de esta se realiza de derecha a izquierda y transversal. Da origen al lóbulo izquierdo del páncreas y el esbozo ventral se origina del tronco común del divertículo hepático. Este es un derivado ventral del duodeno también, pero este divertículo cambia de posición para situarse dorsalmente y este arrastra consigo como un esbozo pancreático que alcanza la posición definitiva al fusionarse con el divertículo pancreático dorsal. Este se encuentra como infiltraciones a lo largo del intestino e hígado. Bueno, histológicamente, bueno, se observan hepatocitos, sinusoides hepáticos y que se disponen diseminados entre la grasa del mesenterio, que se encuentran diseminados entre la grasa del mesenterio. También hay canalículos biliares, que más podemos observar. Y vemos que hay tejido pancreático intrahepático. Es como tal el hígado y acá encontramos la glándula del páncreas. Perdón. Su función la función endocrina es la de secretar insulina y la función exocrina es de secretar enzimas que ayudan con la digestión de proteínas del bolo alimenticio. Este es el encargado de producir enzimas digestivas como la hormona de la insulina o su homóloga. También está adherido al estómago. Y también existe un gran vaso que es espacioso y es un órgano, como ya sabemos, que su función es el almacenamiento de sangre y algunas otras funciones que se le asocian, pero no tienen que ver con el tubo digestivo. Bueno, y eso fue como más o menos toda la definición de las glándulas anexas, que son bastante importantes para la digestión y síntesis de proteínas y de el proceso enzimático
del sistema digestivo. Muchas gracias.